En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la primera de las 7 Fs, las 7 palabras que nos ayudan a descubrir los fundamentos de la teología y la vida espiritual. La primera de esas palabras es la fe. En nuestra primera charla hemos dicho que la fe es la puerta por la cual le damos esa autorización, ese permiso a Dios para que obre plenamente en nosotros. Dios ha querido no poseer por la fuerza nuestros actos, sino ha querido invitarnos a entrar en amistad con Él y a obedecerle desde el amor. Siempre le obedecemos desde el hecho de su justicia, bien inscrita en las leyes del universo, pero Él ha querido ser obedecido desde el amor. Cuando nosotros le negamos esa obediencia, entramos en rebeldía contra Él. No salimos de su poder, pero sí nos perdemos de su amistad. Entonces Dios, en su compasión, ha querido invitarnos de distintas maneras para que entremos en esa amistad con Él. Esa es su propuesta. La belleza misma y la grandeza del universo. Luego lo que cada uno aprende en su propia historia, lo que vemos en el pueblo de Dios, todo esto nos invita a reconocer la propuesta divina. Esa propuesta pide de nosotros una respuesta. Esta es la gran diferencia entre la fe y lo que pueden ofrecer las religiones paganas. En las religiones paganas la iniciativa es humana. Es el hombre el que quiere lograr mayor placer, mayor influencia, mayor poder. Se nota muy claramente en la magia. La magia, no importa el color que se le ponga, es siempre la aspiración de lograr poder sobre otro. La iniciativa es claramente humana. En cambio, en la fe, lo que encontramos es a un Dios que busca al hombre. Entonces la estructura de la fe es la estructura de una respuesta. Pero para dar plenamente esa respuesta es necesario el don de Dios. Por eso las 4 palabras que decíamos en la primera charla, no la vamos a repetir ahora. La fe es respuesta, la fe es don, la fe es conocimiento, porque nos lleva a afirmar cosas específicas y a negar otras. Si alguien dice, en esta vida todo es suerte, falso, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo reconozco el señorío de Dios en mi vida. Entonces yo no voy a decir que es suerte, yo voy a decir es bendición, es gracia, es providencia, es amor, es ternura del Señor. Entonces la fe siempre me lleva a afirmar unas cosas y a negar otras. Si alguien me dice, no importa si hay 2 dioses, 1000 dioses o un solo Dios, le digo falso, no estoy de acuerdo. La fe tiene un contenido doctrinal, pero la fe sobre todo se manifiesta en los actos de confianza, en el acto de la confianza, el famoso rendimiento, el rendirse ante Dios, el abrir la puerta, como decíamos al principio. Si uno entra por esa puerta, si uno sigue este camino, empezó bien su vida espiritual, porque empezó con claridad en su cabeza y con generosidad y disponibilidad en el corazón.
Luego, ¿qué hemos hecho? Asomarnos a los grandes testigos de la fe. Hay que tener en cuenta que uno no sabe el poder de la fe. Uno solo lo sabe cuando lo ve. Cuando lo ve. Entonces, en el caso de los mártires, por ejemplo, que va a ser un caso prominente en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. El caso de los mártires es impresionante. Que a una persona se le diga, pisotea ese crucifijo y no te hacemos nada. Pero si tú insistes en que eres cristiano, te vamos a encarcelar, te vamos a desaparecer, te vamos a torturar, vas a morir. Y esta persona responde, yo no voy a ofender a mi Señor. Y se somete a todo eso. Cuando uno ve esa generosidad llevada al extremo, uno ve para qué sirve la fe. Por eso no se puede uno alimentar en la fe sin acercarse a los creyentes. Es la cercanía con los creyentes, es decir, con los que han ejercido fe, es esa cercanía la que hace que uno se despierte. Porque la mayor parte de nosotros somos mediocres, muy mediocres. Vamos por inercia. Eso que yo digo con un poquito de jocosidad, que uno empieza con gran fervor, pero va decayendo, cada vez va negociando más. Eso hace que muchos de nosotros seamos mediocres, nos contentamos con una vida en la cual lo esencial es no tener problemas. Dejamos solo a Cristo en su batalla. Lo propio de una esposa es estar donde está el esposo. De manera que si una definición de la vida religiosa, sobre todo de la vida religiosa femenina, es la expresión bodas con Cristo, casarse con Cristo, es evidente el error que cometemos cuando dejamos solo a Cristo. Hemos hablado de Abel. ¿Qué aprende uno de Abel? Uno aprende que uno no puede ajustarse al plan de Dios sin fe. Uno no puede llegar a agradar a Dios sin fe. ¿Qué aprende uno de Enoc? De Enoc uno aprende que la fe no es únicamente para mejorar las condiciones de vida en esta tierra. Definir el cristianismo como vamos a dejar el mundo mejor que lo encontramos. Definir el cristianismo como nosotros hacemos una diferencia en la sociedad. Es una definición muy pobre. Muy, pero muy pobre. Lo esencial del cristianismo es aquello que el apóstol San Pedro llama una esperanza incorruptible, que es la que hace mártires, que es la que hace santos. Esa es la grande. Lo demás viene por añadidura, porque estamos anunciando esa esperanza grande, queremos remover los obstáculos que mantienen atrapada a la gente. Entonces, un obstáculo es que una persona tenga tanta hambre o tanto dolor o tanta preocupación que está encarcelada en su angustia. Entonces, aliviando el dolor con las obras de caridad, nosotros estamos dando una señal del amor de Dios, pero sobre todo estamos quitando obstáculos para que esta persona se abra a ese Dios que lo ama tanto. Prometí que íbamos a mencionar 2 textos a este respecto y solo mencioné uno, que fue el del Evangelio de Juan, cuando la multiplicación de los panes, uno se da cuenta que Jesús no quería simplemente aliviar el hambre de la gente, porque se lamenta diciendo, ustedes vienen simplemente porque llenaron su barriga. Por eso es que ustedes vienen aquí, no vienen por más. Si a Cristo le bastara saciar el hambre de la gente, no soltaría esa queja. Esa queja indica que el milagro era solo el comienzo de un itinerario, y ese itinerario tenía que llegar mucho más. ¿Hasta dónde? Hasta pasar del pan de la tierra al pan del cielo. Que todo ese es el propósito del capítulo 6
de San Juan. El otro texto que hay que recordar está en los evangelios sinópticos y es allí donde Cristo dice: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti, ya se hubieran convertido. ¿Qué quiere decir eso? Que los milagros tenían un propósito. ¿Tenía compasión Cristo cuando sanaba a un leproso? Clarísimamente. ¿Tenía compasión, tenía misericordia Cristo cuando devolvía la vista a un ciego? Clarísimamente. Todo eso es cierto. Pero esa compasión no se extinguía en el simple milagro. No es simplemente, ya le quité el hambre, ya estuvo hecha la misericordia. No, muy al contrario. La misericordia del Señor quiere llegar mucho más lejos. Quiero quitar el obstáculo. Esta persona está atrapada en su desgracia, está atrapada en su enfermedad, está atrapada en su soledad. Entonces yo voy a quitarle ese obstáculo. ¿Para qué? ¿Para qué? Alce la mirada. Hay un milagro muy bonito del Señor. Aquella mujer que estaba en la sinagoga y llevaba 18 años encorvada. No podía levantar la cabeza. Jesús la sana frente a la reprobación de los circunstantes o de muchos de ellos. Jesús sana a esta mujer. Y digo que ese milagro es un hermoso símbolo porque muestra como el propósito de los milagros. La persona que está sujeta a un dolor terrible, a un hambre terrible, a una preocupación terrible, está como aquella mujer encorvada, solo ve el suelo, solo ve la tierra. Sanada por Cristo, esta mujer puede levantarse, puede ver a sus hermanos, puede ver, hablando simbólicamente, el cielo inmenso. Entonces los milagros son para eso, para levantar la mirada. Eso nos enseña Enoc. La fe no es solo para mejorar la tierra. La fe nos lleva más allá. Es para trascender la tierra. La iglesia tiene las dos misiones: mejorar la tierra, esa la tiene. Y lo ha hecho a través de instituciones educativas, instituciones de salud. De muchas maneras. En la lucha por los derechos humanos, la iglesia ha hecho cosas notables, indudablemente. Pero, propósito principal de la iglesia no es ese. Sería un partido político. Sería una pura agrupación filantrópica. La iglesia hace todas esas obras de bondad, pero como manera de arrancar la venda de los ojos para que la gente, como aquella mujer, pueda levantar su mirada y pueda descubrir al Dios Altísimo. Ese es el propósito. Eso es lo que se quiere. ¿Qué nos enseña Noé? ¿Cuántas enseñanzas en ese texto? Noé nos enseña que la fe nos da una mirada más profunda. Noé nos enseña que es indispensable el don de la fe para ver qué es lo que está sucediendo, hacia dónde van las cosas, cuáles son los engaños de nuestro tiempo, cuáles son las nuevas cadenas, que en el fondo son reciclaje de las antiguas. ¿Cuáles son las nuevas cadenas con las que el enemigo quiere atrapar e encadenar a nuestros contemporáneos? ¿Y cuáles son las nuevas arcas? La vida monástica ha sido arca varias veces. Ha mostrado su capacidad de sostener la vida y sobre todo el sentido de la vida. Y estábamos con Abraham. ¿Qué nos enseña Abraham? Pues ahí viene ese pasaje, el final del capítulo 11. Casi nadie menciona ese final del capítulo 11. Es clave. Porque es ahí donde nosotros aprendemos que el itinerario saliendo de Ur de Caldea no lo empezó Abraham, lo empezó el papá de Abraham, que se llamaba Terá. Terá fue el que empezó ese itinerario. Pero Terá viene a representar alegóricamente lo que pueden las fuerzas humanas, porque es papá según la carne, y porque la carne se cansa. Dirá Cristo, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces Terá anunció mucho la meta, Canaán,
pero se cansó. Cuando llegó a un punto que se llamaba Harán, acuérdese el mapa, aquí está Ur, aquí está Harán y aquí está Canaán. Cuando llegó a Harán, le pareció suficiente, se quedó a mitad de camino. Solo la fe nos lleva hasta el final. Y habíamos terminado nuestra reflexión anterior con algo que considero digno de ser repetido. Lo importante en la fe no es tanto a dónde voy, no es tener yo la certeza de a dónde voy. Por ejemplo, nosotros deseablemente vamos para el cielo, pero ¿quién de nosotros sabe de verdad cómo es ese cielo? Sobre todo, ¿quién se atreverá a abrir la boca después de la advertencia de San Pablo? Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre. O sea que nosotros sí vamos al cielo, pero vamos como Abraham iba a la tierra prometida, sin saber exactamente a dónde iba. El a dónde no es lo más importante. El por dónde tampoco es lo más importante. Porque Dios puede llevarme de distintas maneras. La patrona de este monasterio, Teresa de Jesús, por eso tiene su famosa poesía, donde dice: dadme muerte o dadme vida, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida. ¿Por qué? Porque Dios puede llevarme por un lado o por otro. Dios tiene distintas maneras. Un contemporáneo, prácticamente Santa Teresa, casi, San Ignacio de Loyola, habla de las consolaciones y las desolaciones. Entonces a veces Dios nos lleva con grandes consolaciones, momentos de amor sublime, de fervor profundo, momentos donde la comunión, la comunidad es una maravilla. Todo eso consuela mucho. Otras veces Dios nos lleva a través de desolaciones, porque flaquea la salud, porque flaquea el ánimo, porque vienen tentaciones contra la fe, porque a veces la vida comunitaria se vuelve un poco tensa. Entonces, lo importante en el camino de la fe no es a dónde, saber yo exactamente a dónde. Acuérdate que en la última cena uno de los apóstoles, Tomás, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Es decir, ¿cómo vamos a saber por dónde? Las preocupaciones de Tomás eran a dónde y por dónde, que son las que no sirven. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice: déjate de tonterías. No le dice así exactamente, le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está en el capítulo 16 de San Juan. O sea, a ti no te preocupe tanto el a dónde ni el por dónde. A ti tienen que preocuparte solo dos cosas: de dónde saliste, para no devolverte, y para que aprecies la misericordia que Dios te ha tenido. El de dónde tienes que apreciarlo. Y luego, ¿cuál era el otro? El con quién. Gracias a Dios, hay dos hermanas que respondieron correctamente. Eso me anima para seguir en el servicio de la predicación. Entonces las preocupaciones de la fe no deben ser ¿a dónde? Ni tampoco ¿por dónde? Las únicas dos preguntas válidas son: ¿de dónde me sacó el Señor? Bendita sea su misericordia. Y ¿con quién voy? Eso sí es importante. Si voy con Él y si voy con los hermanos. ¿Qué más aprendemos de Abraham? De Abraham se aprenden muchas cosas. Por ejemplo, de Abraham aprendemos la victoria sobre la esterilidad. Lo más conocido de Abraham es eso, que era estéril. Y su esposa, hacía mucho tiempo, había sido estéril durante su época, llamémosla así, fértil, y después ya había terminado incluso la época de su fertilidad. Entonces, Sara, o como se llamaba en ese punto el relato, Sarai, Sara era un desierto. Sara era un desierto estéril. Y la vida de Abraham era un absurdo. Sí, le había ido bien, había acumulado bienes, pero
¿para quién serán esos bienes? Abraham no encuentra una respuesta válida. Entonces, sufre por su esterilidad. Y Dios le habla y le dice: cuenta las estrellas, más numerosa será tu descendencia. Cuenta las arenas, más numerosa será tu descendencia. Esa frase impacta. Y luego le da la descendencia y Abraham cree entender que debe sacrificar esa descendencia. Fíjate la escogencia de palabras que hago. Cree entender. En el medio donde Abraham vivía era muy común sacrificar a los hijos. Cuanto más grande era un propósito, cuanto más grande era una petición, cuanto más grande era el sacrificio que había que hacer a los dioses. Recuerde usted que el modelo de religiosidad que tenían aquellas gentes era el modelo de la transacción o de la compra. Así como cuando usted va a hacer una compra, usted sabe que si va a conseguir algo muy lujoso, le va a salir muy costoso. Si usted quiere algo muy grande, va a tener que gastar una suma muy grande. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, lo mismo sucede aquí. En aquella época, los que tenían peticiones realmente grandes, consideraban en su mente, en su lógica, que había que entregar algo sumamente costoso, sumamente valioso. ¿Qué más valioso que la vida humana? ¿Y qué vida más querida que la vida de un hijo? Entonces mataban a los hijos. En casos de cierta compasión, lo degollaban. Pero otras veces las muertes eran mucho más crueles. Por ejemplo, lo quemaban vivo. O si no, lo enterraban vivo. Echaban al hijo al hueco donde se iban a poner los cimientos de la ciudad, sabiendo que edificar una ciudad es una empresa tan arriesgada, tan llena de incertidumbre, tan rodeada de peligros. Entonces, al echar los primeros cimientos de la ciudad, en ese hueco echaban al hijo vivo y luego lo mataban a piedra y sobre ese cadáver quedaba hecha la ciudad. Ese fue el mundo en el que vivió Abraham. Entonces, dentro de ese mundo en el que se sacrificaban los hijos, Abraham cree entender que él también debe sacrificar a su hijo. Cuando yo digo cree entender, digo que la comunicación, por darle un nombre, la comunicación entre el Dios eterno y Abraham seguramente era una comunicación imperfecta. Esto no debe extrañarnos y nadie debe escandalizarse de lo que estoy diciendo. Observa cómo en los evangelios Cristo se queja de que la comunicación es imperfecta. Por eso en alguna oportunidad, como llegado al límite de su paciencia, dice: ¡qué torpes sois! Ni siquiera esto entendéis. Pero si no comprendéis esta parábola, ¿cómo entenderéis las demás? O sea que la comunicación entre Cristo y sus apóstoles era imperfecta. No debe extrañarnos entonces que en el Antiguo Testamento hubiera muchas comunicaciones imperfectas. Muchas. Abraham cree entender eso. Él está todavía envuelto en las penumbras, por no decir las tinieblas incluso, de un mundo pagano, absurdo, marcado por la superstición y el miedo. Ese es el mundo de Abraham. Y en ese mundo él cree entender que debe sacrificar al hijo. Pero Dios detiene ese sacrificio y aprovecha ese momento para reafirmar con él una alianza absolutamente eterna y sublime. Bueno, ¿y nosotros qué podemos aprender de eso? Ciertamente, lo que Abraham entendió nos parece horrorizante. Que tenía que matar a su hijo nos parece horrorizante. Pero de ahí podemos sacar verdaderas enseñanzas para nosotros. Y eso es parte de la fe.
Muchas veces la fe demanda sacrificios, como lo dice el mismo Cristo. Y puede decirse que esos sacrificios se parecen como a un Isaac que uno tiene. Piensa, por ejemplo, en lo que hace un misionero. El caso de los misioneros es notable. ¿Por qué? Porque un misionero tiene que sacrificar muchas cosas. Cuando tuve ocasión, un par de veces he estado en el Extremo Oriente, en el Lejano Oriente. Uno mira, por ejemplo, esos misioneros, muchos de ellos españoles, y uno ve todo lo que han tenido que entregar. Todos los sacrificios, las privaciones. En Corea, en Taiwán, en Japón, me he encontrado misioneros de ese país. Me llama la atención el caso de Japón, un país en el que los trenes van a alta velocidad y las conversiones a baja velocidad. Es muy duro ser misionero en Japón. El japonés tarda mucho tiempo. Sí hay conversiones, pero tarda mucho tiempo en sentir necesidad de Cristo. Él considera que su sabiduría ancestral y considera que su alta inteligencia y considera que su mentalidad corporativa son suficientes. Lo que no lo resuelve la sabiduría ancestral, lo resuelve la inteligencia muy desarrollada, o lo resuelve el espíritu corporativo muy fuerte que ellos tienen. Entonces, para un japonés descubrir la necesidad de Cristo es algo muy difícil. Pero sucede. Sucede, claro que sí sucede. Además, el gobierno, el Estado, desestimula las conversiones. En Japón tienen muy claro el porcentaje que quieren que haya de cristianos. No quieren que suba de cierto número. La construcción de nuevas iglesias es casi imposible. Es muy difícil, muy restringido. Y lo mismo con otras religiones. Así, por ejemplo, la entrada de los musulmanes al Japón es algo sumamente restringido. Tienen todo muy controlado porque no quieren perder su ethos, no quieren perder su manera de ser. Tienen todo muy controlado. Bueno, siendo así las cosas, entonces nos damos cuenta que sí hay sacrificios. Claro que hay sacrificios. De hecho, toda vida cristiana tiene sacrificios. No hay vocación que no las tenga. A veces la gente dice, qué gran sacrificio el del sacerdote. Puede ser que sí, efectivamente, nuestra vida tiene sacrificios, ¿para qué lo vamos a negar? Pero piensa en la vida de un padre de familia, sobre todo en esta época en que estamos. Eso tiene muchísimos sacrificios. A menos que este padre de familia quiera ser un irresponsable desde el punto de vista de la fe, tiene que estar en una batalla casi continua. Tiene que ser un héroe. Hoy en día casarse, tener hijos, realmente es de héroes. Y hay que animar mucho en las conversaciones que tengan con sus amistades y con sus parientes. No solamente ofrezcan oraciones, sino también animen, consuelen. La pobre gente anda, muchas veces no saben qué hacer. Un caso particularmente triste es el de aquellas personas mayores que crecieron con unas convicciones religiosas y que ahora van viendo que los hijos no siguen ese camino. ¿En cuántos países me he encontrado yo con la triste realidad de abuelitos, de abuelitas que dicen, nosotros ya cumplimos 55 años de matrimonio, padre, pero ninguno de nuestros hijos quiso casarse? ¡Qué tristeza! Y es que detrás de la falta de matrimonio vienen muchas desgracias, porque las parejas que dejan de casarse, o dejan de comulgar completamente, o empiezan a comulgar pero perdiendo completamente el sentido del sacramento. Y después de despreciar el sacramento y de maltratarlo durante años, por no decir profanarlo, también terminan dejándolo. Por eso no es solución invitar a la gente a que comulgue y comulgue, eso no es solución. A que comulguen ahí de cualquier manera, eso no es solución.
Divorciados vueltos a casar, comulguen, los que viven así, comulguen. Parejas de homosexuales, a comulgar todo el mundo. Eso no arregla la iglesia. Eso no arregla, lo único que produce es profanaciones y profanaciones, desprecio a la Eucaristía, y después de despreciar la Eucaristía durante años, terminan dejándola también. Es lo que vemos que ha sucedido en el mundo protestante. Ellos desprecian la Eucaristía, la que no consideran Eucaristía ni presencia de Cristo, sino otras cosas, y después, a pesar de todas las facilidades de pago, así como ofrecen los que venden finca raíz o los que venden automóviles o computadores. Ahora en muchas tiendas dan grandes facilidades de pago. Usted quiere comprar este computador de última generación, puede pagarlo a 24 meses sin intereses. Usted no va a sentir el gasto y ya tiene su computador que puede utilizarlo desde hoy. Entonces hay gente que está haciendo lo mismo con la fe cristiana. Ofrecer amplias facilidades de pago. Poner, podríamos decir, como si fuera un bazar, como si fuera una ganga, como si fueran rebajas. Gran promoción. Se confiesa uno y comulgan dos. Gran promoción. Solo por hoy, sin convertirse, venga y comulgue. A comulgar todo el mundo. Comulguen y comulguen. ¿Qué pasa que no comulgan? A comulgar se dijo. Eso no arregla la iglesia. Eso no arregla la iglesia. Entonces, si unos papás van a vivir bien su fe, van a tener sacrificio. Por eso el ejemplo de Abraham es tan notable. Porque aquello en lo que Dios me bendice, seguramente es aquello en donde está también mi sacrificio. La bendición que viene de lo alto y el sacrificio que de nosotros quiere elevarse al cielo están en la misma línea. El sacrificio que sube, la bendición que baja, están en la misma línea. Entonces la gran bendición, por ejemplo, para muchos de nosotros la gran bendición es nuestra consagración religiosa. Pero esa gran bendición va a traer también su sacrificio. Lo que sucede es que uno quiere ganar todo y perder nada. O sea, uno no quiere sacrificar a Isaac. El gran ejemplo que nos da Abraham es ese, que hay que sacrificar a Isaac. Hay que estar dispuesto a morir. Cristo lo dijo varias veces con distintas imágenes, todas muy fuertes. El que no tome su cruz cada día y me siga, no puede ser discípulo mío. Lenguaje fuerte. El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Duro. Si la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto. Duro. Cristo es duro. Muy fuerte en su lenguaje. Y eso nos recuerda a Abraham y nos recuerda el sacrificio de Abraham. Entonces, aunque en el caso de Abraham lo sucedido esté conectado con una realidad de un contexto histórico específico, en el que había tantos abusos y barbaridades, la enseñanza de esa escena trasciende esos límites culturales y llega hasta nosotros. Entonces, en nuestra charla pasada nos preguntábamos, ¿cuál es mi Harán? Porque ¿hasta dónde llegó Teraj? O Teraj, hasta Harán. La ruta de él era Ur, Harán, Canaán. Pero llegó a Harán y dijo, hasta aquí está bien. Entonces en la charla pasada nos hacíamos la pregunta, ¿cuál es tu Harán? ¿En dónde te estacionaste? ¿En dónde te detuviste? ¿En qué momento dijiste, ya por aquí está bien, ya aquí nadie me molesta? Como decían con algo de sorna, a mediados del siglo XX, en algunas partes, a los dominicos, profesaba, hacía su profesión solemne, y entonces le decían en tono de burla, Yam aves garbanzos asecuratos, que es un modo
informal de decir, ya aseguraste tus garbanzos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que uno se queda en Harán. Y por eso hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es tu Harán? ¿En dónde te estacionaste? ¿Dónde te detuviste? Tú ibas bien. Tú empezaste con impulso. ¿Por qué te detuviste? ¿Dónde te detuviste? ¿Dónde queda Harán? Harán queda geográficamente al noroccidente de Ur, bastante alto. Ahí queda geográficamente, pero existencialmente, ¿dónde queda Harán? Queda allí donde tú te sentiste suficientemente cómoda. Aquí ya no me molesta nadie más. Aquí puedo vegetar. Aquí me quedo tranquilo. Ya nadie me molesta. Quedaron asegurados los garbanzos. La pregunta que hay que hacer ahora es ¿cuál? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que no le has entregado al Señor? ¿Qué es lo que no le has entregado al Señor? Eso nos enseña Abraham. Todavía hay otra enseñanza que nos da Abraham. Dice aquí, de este hombre casi impotente nacieron descendientes numerosos, como las estrellas del cielo, innumerables como los granos de arena de las orillas del mar. Esto nos muestra algo muy propio de la fe. La fe siempre es fecunda. Antes dijimos, Sara era un desierto. La fe es fecunda. La fe da fruto. El fruto de la fe a veces es más visible y a veces es menos visible. Cristo dice en el capítulo 4 de San Juan, yo les envío a cosechar lo que ustedes no sembraron, otros sembraron y ustedes cosechan. La otra parte de esa frase es, ahora les toca a ustedes sembrar y serán otros los que cosechen, cosa que también es cierta. O sea que en esto de la siembra y la cosecha, en esto de la fecundidad, no se puede caer en el pecado del inmediatismo. Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las arenas del mar. Pero en vida suya, Abraham no vio eso. ¿Qué fue lo que vio? Únicamente un muchachito de nombre Isaac. Porque al otro, a Ismael, hubo que sacarlo de la casa. Solamente Isaac. Pero ese Isaac era como una señal de lo que iba a venir. ¿Y dónde están los demás hijos de Abraham? Es ahí donde entran los cantos carismáticos. Muchos hijos tiene el padre Abraham. Y luego dice, yo soy uno, tú también. Alabemos juntos al Señor. ¿De dónde están esas estrellas del cielo? Las estrellas del cielo están aquí, mírelas. Y las arenas, aquí están las arenas. Nosotros somos esas arenas. Entonces la fe es fecunda, pero la fecundidad de la fe no es algo que uno ve completamente. O sea que la frase completa es que la fe nos otorga señales suficientes de una fecundidad desbordante. ¿Qué frase? Tratamos de escogerla lo mejor posible. La fe no nos da la visión perfecta, no. Pero sí nos da señales suficientes de una fecundidad asombrosa. Señales suficientes. ¿Qué nombre le da San Pablo a esas señales suficientes? Las llama las arras del Espíritu. El Señor no nos da
la respuesta total y completa, pero da señales. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la vida de ustedes. ¿Cuántas peticiones, cuántas oraciones les pedirá la gente? Hermanita, por favor, ore por esto otro. Y la hermana se supone que cumple lo que promete y hace oración. Oraciones por los enfermos, por los desempleados, por los incrédulos. Oraciones por los que están sufriendo, por los que están en la cárcel. Oraciones por matrimonios, oraciones por adulterios, oraciones para superar el pecado, oraciones para no caer en el pecado. Y de toda esa montaña de oraciones que hace una religiosa como ustedes, ¿cuántas veces sucede que la gente diga éxito total? Algunas veces le dicen a uno, hermana, gracias por las oraciones que hizo, gracias. Pero fíjate que lo que uno ve no es la plenitud, uno ve ¿qué? Señales. Entonces la fe no me da la visión total, me conduce hacia lo que un día será la visión total, que esa es la gloria del cielo. Pero la fe no me da la visión total. La fe me da ¿qué? Un anticipo, que es lo que San Pablo llama arras. Las arras, ¿qué son? Como un anticipo. En muchos países, cuando se va a hacer una venta de cierta cuantía, hay que dar unas arras. Por ejemplo, una persona está vendiendo una casa. Eso vale mucho dinero. Y alguien dice, yo se la voy a comprar. ¿En serio? Sí, en serio. Ponga dinero. Ese dinero está indicando como una prenda de la seriedad. Seriedad de lo que viene. Porque se supone que la persona no va a dar un dinero para perderlo. Eso se llaman las arras. Dentro de esa venta, esas son las arras. Entonces, Dios ha querido darnos arras. Y la fe nos lleva a un claroscuro, a una penumbra. Claroscuro es una palabra más hermosa y más precisa. Como cuando uno camina debajo de muchos árboles y a veces se ve y a veces no se ve tanto. Pero se ve lo suficiente. En el claroscuro de la fe, uno ve lo suficiente. Por ejemplo, yo he tenido ocasión de ver unos cuantos milagros, cosa que le agradezco mucho a Dios. Es muy bonito ver milagros. Este hombre que estuvo predicando mucho tiempo aquí en República Dominicana, famoso en muchas partes del mundo, el carismático Emiliano Tardif, él estuvo en mi país una semana antes de morir. Yo estuve concelebrando en la Santa Misa con él. Entonces yo vi cómo el Señor utilizaba, vamos a utilizar ese verbo nosotros, cómo el Señor usaba a Emiliano Tardif, porque yo vi gente curarse ahí. Eso es muy bonito. ¿Se curaban todos? No. Pero yo vi algunos. Yo vi milagros. Luego también me han pasado milagros a mí. Los milagros que más me han pasado a mí son los que tienen que ver con la esterilidad. En este punto y momento de mi vida, hay unos 12 bebés que han llegado a esta tierra y que se supone que según los médicos no iban a venir. Se suponía que era imposible. Y hemos orado con las parejas y han quedado esperando. Según la medicina, no era posible. Eso es una cosa muy emocionante. Eso de que uno ora por las personas y luego esa alegría de la gente. Padre no se imagina. ¿Qué pasó? Pasó que estamos embarazados, dicen algunas parejas ahora. Estamos embarazados.
Mi esposo está feliz, está gozoso. Pero todas las oraciones las responde el Señor de esa manera. No. Hay cosas que uno ora y no se supo qué pasó. Entonces la fe, nos enseña Abraham, la fe es fecunda, pero es fecunda en un claroscuro. O sea que Dios me muestra lo suficiente para que yo me dé cuenta que es Él y que está vivo y que está obrando. Claro, ya con algo más de 25 años de sacerdocio que Dios me ha regalado, ese número de bebés a mí me alegra muchísimo. Luego ha habido también algunas curaciones, que eso le impresiona mucho a la gente, mucho. Las curaciones. Entonces, la fe hace cosas así. O a veces no son exactamente milagros, pero sí son como unas coincidencias tan raras, tan oportunas. El Señor, con mucha frecuencia, derrocha su providencia en los monasterios. Porque claro, la persona que está en el monasterio de clausura es una persona que se ha limitado mucho voluntariamente, ¿no? Se ha limitado mucho. Ha limitado su libertad de movimiento. Entonces a veces pasan cosas así. Por ejemplo, que una persona esté en un sufrimiento, en un desierto, en un ataque fuerte del enemigo. Esta persona ya no sabe qué hacer. Y de repente como que Dios le mandara la persona precisa. Claro, para el que no tiene fe dice coincidencia. Pero para los que tenemos el regalo de la fe decimos, tal vez no es coincidencia, tal vez es providencia. Otros ahora utilizan la palabra diosidencia. Es una maravilla que eso haya sucedido. A veces en cosas grandes, otras veces en cosas pequeñas. ¿Cómo se dan unas coincidencias que no son coincidencias, sino providencias divinas? Entonces Abraham nos enseña eso, que Dios te va a dar la luz suficiente. No te va a dar toda la luz. No te va a dar todo lo que tú quisieras. Señor, yo quisiera dejar de ser pobre, bruto y feo. Entonces el Señor dice, tanto tampoco. Algunas se pueden, otras no tanto. Pero lo cierto es que Dios da la suficiente respuesta. La suficiente respuesta. Eso está metido en el Padre Nuestro, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. Y acuérdate la historia del desierto. ¿Cómo se cuenta ahí? Que algunos se las iban dando de astutos y decían, maná gratis, gratis. Reunamos bastante. Pero cuando llegaban a la casa, a duras penas les alcanzaba para ese día. Y parecía mucho, pero solo alcanzaba para ahí. O sea, Dios les estaba enseñando, no seas codicioso. Así como a cada día le basta su afán, a cada día le basta su pan. Así que aprende a vivir con lo del día. Y Dios puso en ese régimen a Abraham también. La tierra que yo te mostraré. Quiere decir que Dios le iba a dar instrucciones, pero no todas de una vez. ¿Quién era el que tenía todas las instrucciones? Terah. Terah sí tenía todas las instrucciones. Yo salgo, me muevo aquí, llego acá, bajo acá, subo, doy la vuelta, llegué a Canaán. Ese tenía todo el GPS. Tenía el mapa completo. A veces el que tiene el mapa completo no llega, por lo que ya se ha explicado.
Porque lo más importante en la fe no es a dónde, ni por dónde. Lo más importante es de dónde y con quién. Entonces es admirable esa manera como obra la fe. Y esto es muy importante, porque así como uno puede pecar por un exceso de confianza, uno también puede pecar por una falta de confianza. El exceso de confianza nos lleva a tentar a Dios, que fue lo que quiso el demonio con Cristo cuando le dijo, lánzate, lánzate nomás. La palabra dice, no dejará que tu pie tropiece en la piedra. Ese era un modo como de exceso de confianza que lo que intenta es como provocar a Dios, tentarlo. Más frecuente es el defecto opuesto, que es el perder confianza. Y uno puede perder confianza si es impaciente. Había una monja que oraba así, Señor, dame paciencia, pero ya. Entonces, uno puede pecar de impaciente, porque uno quiere ya ver los cambios. Ya. Dios te dejará ver el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu oración, el fruto de tu sacrificio y el fruto de tu fe. Dios te lo va a dejar ver, pero no le pongas condiciones. No le pongas condiciones. Te dejará ver lo suficiente. Lo suficiente. ¿Cuántos panes, ustedes que son gente que ama al profeta Elías, cuántos panes recibió Elías allá en su cueva? 1. Lo que en lengua hebrea suele llamarse un pan es la cantidad de alimento para un día. Por eso acuérdate que le dice uno de los apóstoles al Señor, creo que dice 200 denarios de pan. No alcanzarían para esta multitud. No alcanzarían 200 denarios de pan. O sea, un denario de pan era como una porción suficiente para un día. No alcanzaría para esta multitud. Entonces Dios te va a dar el denario. Dios te va a dar la cantidad justa. Y te la va a dar cuando la necesites. Las pruebas más grandes en la fe son las propias de las persecuciones. Y hablando de las persecuciones, dijo nuestro Señor Jesucristo, no se pongan a preparar mucho discurso. En ese momento se les dirá lo que tienen que decir. No prepares tanto discurso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y el día que yo me esté muriendo, ¿qué hago? Ese día, Dios será Dios. Esa frase es tan bonita. También ese día, Dios será Dios. ¿Y qué providencias tendrá Dios el día que yo me muera? Pues muérase y vemos. Claro, porque es para el día. Es la providencia para ese día. En este momento, cuando esto conversamos, creo que hoy es miércoles. ¿Y dónde está mi desayuno del sábado? Espere, llegará el sábado y miraremos qué se les ocurre a las hermanas. Entonces Dios marca nuestra vida con la providencia. Esto vale para las vocaciones, esto vale para la salud, esto vale para la paz, esto vale para la familia. Cuando una novicia quiere salirse, busca pretextos. ¿Y si mi papá se enferma? No, pero es que tiene también otros hermanos.
Tú tienes otros hermanos que pueden velar por él. ¿Y si no quieren velar por él? Y así van añadiendo dificultades. ¿Y si la que se enferma soy yo? No, la comunidad procurará atenderte. ¿Y si es una enfermedad desconocida, contagiosa? Pues buscamos una habitación para que estés. ¿Y si en esa habitación me cae un meteorito? Entonces, la persona que no quiere siempre encontrará disculpas. Pero entonces aprendas esta frase. También ese día Dios será Dios. Cuando llegue ese momento en que, ¿qué? En que usted oye como un silbido. Mentira, eso no se oye ningún silbido. Ese silbido, ¿qué es? El meteorito. Que ya viene a acabar con usted. Oiga, en toda la historia de la humanidad, solo hay una persona que ha sido golpeada por un meteorito. Sobrevivió. Eso ha pasado. Una persona, en toda la historia de la humanidad solo se sabe de una persona que fue golpeada por un meteorito. Una señora fue golpeada por un meteorito. La segunda puede suceder aquí, en este monasterio. Entonces, la providencia, la fe que nos enseña. La fe nos enseña, Dios me dará lo suficiente. No me va a dar en exceso, me va a dar lo suficiente. Y Dios dará, si nosotros somos fieles, por eso otra de las palabras con la F es esa, ¿no? La fidelidad. Si somos fieles, el Señor nos dará lo suficiente. Y habrá vocaciones, Dios nos dará lo suficiente. Y si me enfermo, Dios dará lo suficiente. Es muy importante eso. La fe no me anticipa todas las respuestas, pero sí me anticipa la respuesta de hoy, la que necesito. Y por última vez les repito esa frase. También ese día Dios será Dios. Me animó mucho un sacerdote que precisamente era capellán de un monasterio de monjas de clausura. Y estábamos hablando sobre la muerte. Conversaciones espirituales que teníamos en un desayuno, hablando sobre la muerte. Me gustó mucho lo que decía este padre. Decía, Dios no va a buscar el peor momento para llamarte. Dios te ama demasiado. Dios ha hecho demasiado por ti hasta dar su propio hijo. Dios no va a buscar el peor momento para llamarte. Dios, que es omnipotente y sabio, pero que sobre todo es compasivo, buscará el mejor momento para llamarte. La fe nos lleva por ese camino, por esa certeza. ¿Qué aprendemos de Moisés? Aprendamos algo de Moisés porque el tiempo se va acabando. De Moisés, ¿qué aprendemos? Oh, mucho. Pero quiero destacar esto, versículo 24. Por la fe, Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón y quiso compartir no el goce pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios. Mire todo lo que nos enseña la fe. O sea, uno no se imagina que la fe tenga toda esta riqueza. Por lo que le digo, la mayor parte de nosotros somos unos soberanos mediocres que tenemos una fe pequeña, lánguida, titubeante. Entonces sabemos muy poquito de la fe. Pero cuando uno es así tan pequeñito, tiene que acercarse a estos grandes, a estas lumbreras, y ahí uno empieza a ver. Mire lo que nos está enseñando Moisés. Renunció a una riqueza falsa y se apegó a la verdadera pobreza de sus hermanos.
O sea que la fe es una fuerza muy grande para vencer la apariencia, así sea provechosa, y abrazar la verdad, así sea dolorosa. ¡Qué lámpara tan intensa! ¡Qué lámpara esa! Que le permite a uno desechar la apariencia, aunque sea deleitable, por quedarse con la realidad, aunque sea amarga. Eso nos han mostrado muchas veces los mártires. Recuerde esta santita preciosa, Inés mártir, la niña que fue decapitada. Su fiesta es ahorita en enero, ¿no? Creo que el 21. 21 de enero. Nos cuenta hermosamente el texto que se lee en el oficio de lecturas. Dice, le prometieron muchas cosas. Muchos le juraron, yo te caso, yo me caso contigo, casémonos. Eran paganos, patricios romanos, supuestamente gente de muy alta clase que le ofrecía muchas cosas, pero tenía que darle la espalda a Cristo. Y ella dijo, no, yo ya estoy desposada, tenía como 12 años, dicen. Y ya ella se sentía, yo ya estoy desposada con el Rey de los siglos, yo no voy a cambiar al Rey por un esclavo de estos. Así el esclavo tenga mucha plata, yo no cambio al Rey, yo ya me casé con el Rey. ¿Qué cosa lo que hace la fe, ¿eh? Yo ya me casé con el Rey, yo ya no cambio. ¿Qué te matamos? Me matarán entonces, pero yo no cambio a mi esposo. Ponga la cabeza aquí, la mataron. Impacta esa frase, ¿no? Verías al verdugo temblar como si fuera él el ajusticiado. Dice el oficio de lecturas de ese día. Cuando llegue el 21 de enero, ustedes me hacen el favor y se acuerdan de Santa Inés, pero también se acuerdan de mí. Por esa frase, verías al verdugo temblar como si él fuera el ajusticiado. Él se daba cuenta que estaba haciendo algo ruin y asqueroso. Pero él era esclavo también, esclavo del imperio. Inés era esclava, pero del Rey de Reyes. Aquí está la esclava del Señor. Era frase que le quedaba muy bien a ella. Entonces es admirable eso en Moisés. Cómo la fe le lleva a uno a desechar la ventaja aparente y le lleva a uno a abrazar la pérdida. Pero si esa pérdida, si ese fracaso, si ese dolor, si esa amargura es de mi Señor, con Él estoy. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Con Él estoy, con Él me quedo. Eso lo da la fe. La fe, podemos decir, para terminar esta parte tan breve pero sustanciosa, espero, de Moisés, la fe desenmascara. El pecado siempre, para adueñarse de nosotros, siempre tiene que poner una fachada, una máscara. La fe desenmascara. Desenmascara. Le quita su máscara al pecado. ¿Y qué máscara se pone el pecado? Pues muchísimas, miles y miles, según la circunstancia. Por ejemplo, voy a vengarme de tal persona. Eso suena muy feo, ¿no? Entonces voy a ponerle otra máscara. Es necesario que se haga justicia. Y a veces uno dice, de labios para afuera uno dice, voy a que se haga justicia. En el fondo lo que quiere es venganza. Pero uno le da el nombre de justicia. Los distintos pecados de la afectividad y de la sexualidad con mucha frecuencia tienen sus propias máscaras. Porque si se presentara en toda su sórdida realidad lo que es un adulterio, el dolor que causa, la tragedia, el abandono, los justos reproches que trae, la persona no cometería el adulterio. Entonces es necesario poner una máscara. ¿Qué nos está diciendo el ejemplo de Moisés? Según la carta a los Hebreos capítulo 11, nos está diciendo que la fe
le arranca la máscara al pecado. Y con eso solo ya hace muy difícil pecar. Muy difícil. Imaginémonos que una persona se fuera a emborrachar. Me voy a tomar unos buenos tragos. Y si me emborracho, ¿qué problema hay? Me voy a tomar mis tragos. Imaginémonos que esa persona está en ese pensamiento funesto, toma su primer sorbo, digamos de ron, y en ese momento le da un dolor de cabeza brutal, un mareo, náuseas, el cuerpo se le descompone, le duele hasta el pelo. Ese no se emborracha. Los síntomas que acabo de describir son los propios de lo que se llama la resaca. Lo que da después de una borrachera. Entonces fíjate que si al borracho le diera resaca, no se emborrachaba. Pero tiene que darle antes de que se emborrache. ¿Qué tal esa manera de explicar la fe? Entonces, ¿la fe qué es? La fe te muestra la resaca antes de la borrachera. Si yo fuera usted, copiaba esa frase, porque no la va a oír en otro retiro. La fe te da la resaca antes de la borrachera. Y claro, si uno le tiene esa resaca antes de la borrachera, ya no se emborracha. Si uno puede ver lo horrible que es el pecado. Por eso lo propio del pecado es lo de la serpiente. Esconderse, esconderse, esconderse. Esconderse. Esa es la gran estrategia del demonio. El demonio no quiere mostrarse. Porque el demonio en su propia realidad es una mezcla de un ser que causa miedo, rechazo, asco y lástima. Eso no es nada atrayente. Si una persona me causa miedo, yo no me acerco. Si una persona me causa repulsión, yo no me acerco. Si una persona me causa asco, yo no me acerco. Si una persona me causa lástima, pues tal vez me acercaría a ayudarla si hubiera manera de ayudarla. Entonces el demonio no se presenta en su propio ser. Por eso tiene que ser el príncipe de la mentira. Por eso miente y miente y miente. ¿Por qué miente? Porque tiene que esconderse. Se esconde. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe desenmascara. Eso nos enseña Moisés. Y terminemos recordando algunos de los versículos que hablan del peregrinar de los israelitas fieles en el desierto y de muchos otros. Dice aquí: gracias a la fe, a partir del versículo 33, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron de enfermedades, se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros. La fe que nos da la victoria, la fe, a partir del versículo 33 estamos, del capítulo 11. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Todo eso es admirable, ¿no? Las victorias, todo lo que lograron. Pero ahora viene la parte más impresionante. Porque estas son victorias visibles. Pero vienen las otras victorias, las victorias que no se vieron, pero eran victorias. Entonces el versículo 35 dice así: hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero también hubo otros que en vista de una resurrección mejor, se negaron a hacer el gesto que les habría salvado la vida. Acuérdate que en tiempos de la persecución romana, ¿qué hacían los romanos para saber quién persistía en esa horrible cosa llamada cristianismo? Ellos ponían toda la población en fila, en un cierto poblado, todo el mundo en fila, una imagen ahí,
por demás ridícula del emperador, una especie de caldero, más bien llamado pebetero, con unas ascuas y una bolsa de incienso. ¿Qué tenía que hacer la gente para que no la torturaran? Pasar, agarrar un puñadito de incienso y tirarlo al pebetero. ¿Qué significa eso? Yo venero al emperador. Un gesto sencillo. Como le hicieron al padre Hamel. Yo recuerdo con frecuencia al padre Hamel, es el padre francés que fue degollado mientras estaba celebrando misa. Se entraron unos extremistas a su iglesia en Francia. Lo metieron a la sacristía, estaba también una religiosa ahí. Los tuvieron detenidos durante horas. Finalmente lo mataron, cortándole el cuello. Pregunta, ¿por qué lo detuvieron durante horas? Porque resulta que tenían aparatos celulares con los que estaban filmando. Lo que ellos querían filmar era el momento en el que el sacerdote negaba a Cristo. Eso era lo que ellos querían filmar. Entonces lo amenazaban y seguían filmándolo, esperando el momento en el que él traicionara a Cristo para luego publicarlo y decir, mire, ese es el asco de sacerdotes que ustedes tienen. Pero este padre Hamel, digno compañero de todos los que hemos dicho aquí, a pesar de todas las amenazas, era un hombre muy mayor, tenía más de 80 años. Era un hombre muy mayor. Y él lo único que repetía era, quítate, Satanás. Era lo único que repetía. Apártate, Satanás. Cuando ya vieron que el anciano sacerdote no iba a traicionar a Cristo, entonces lo que hicieron fue filmar el momento en el que lo mataban. Eso es lo que dice aquí. Esperaban una resurrección mejor y se negaron a hacer el gesto que les habría salvado la vida. Claro, cuando uno mira al padre Hamel, cuando uno mira a tantos que han sufrido y están sufriendo en este momento. En mi país tenemos una religiosa colombiana, por supuesto, que ha sido secuestrada en Mali. Y esta religiosa, Gloria Cecilia, se llama su nombre, lleva ya no sé cuántos meses secuestrada. No sabemos si está viva o está muerta. Pero no hay ninguna noticia de que ella haya apostatado. ¿Qué le habrán hecho a esa pobre mujer? Posiblemente ella está sufriendo a estas mismas horas. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar que nosotros somos, en la gran mayoría, somos gente tibia. Somos gente mediocre, con muy poca capacidad de ofrecer incluso las más pequeñas incomodidades. Si nosotros fuéramos gente de fe, deberíamos estar en una ofrenda permanente. Todo aquello que sea contradicción, incomodidad, dolor, unirlo a la pasión de Cristo y unirlo a la gente que está sufriendo de manera tan horrorosa. Esa es la manera de ir mejorando el nivel del monasterio, porque si no vamos a ser una manada de mediocres, que eso no le da la gloria a Cristo. Versículo 36. Otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la cárcel. Fueron apedreados, torturados, aserrados. El profeta Isaías se cree que fue aserrado. ¿Eso qué significa? Pues lo que se oye, que lo van cortando hasta que lo parten. Isaías parece que murió así. Murieron a espada, anduvieron errantes de una parte para otra, sin otro vestido que pieles de corderos y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, qué frase tan bonita. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tenían que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cuevas y escondites. Y aquí viene el punto central de los israelitas. ¿Qué es tener fe?
es vivir de tal manera que el mundo no sea digno de nosotros. Llevar una vida tan por encima de lo que el mundo pretende, de lo que el mundo codicia, que se pueda decir de nosotros lo que se dice de estos santos. El mundo no era digno de ellos. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura es! Todos estos merecieron que se recordara su fe. Y sin embargo termina diciendo, pero todavía no consiguieron el objeto de la promesa. El objeto de la promesa, pues, es lo que dice Cristo. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Entonces fíjate, uno tiene que vivir, ¿cómo tiene que vivir uno, verdad? Si uno fuera cristiano, ¿cómo tendría que vivir uno? En una humildad y en un ofrecimiento continuo y además en un agradecimiento sin límites. Gracias a Dios tenemos gente que ha vivido así. Tenemos gente que ha vivido así. Han vivido así. Humildes, ofreciéndose y agradeciéndolo todo. Esa es la vida de la fe. Y ahí es donde te das cuenta cómo esta fe, según decíamos al principio de las reflexiones de hoy, esta fe tiene que acompañarnos todo el día y todos los días. Esto no puede parar. Esta tiene que ser nuestra vida. Ese es el verdadero fundamento de la teología y de la vida espiritual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.